sino de que estuvieron funando a Gris por el tema de decirle Guapo, Anakin, y un montón de cosas, pero ya, Mauricio. el Beskar, que es este material con el que hacen la armadura del Sí. Mandaloriano. ¿Tú estos dos tipos de colonización dónde crees que se podrían ver en Star Wars? Es un material sagrado para los mandalorianos y ellos, el Imperio, lo roba todo. Bueno, estaban atentando contra comportamientos y costumbres religiosas incluso de los mandalorianos, porque En Star Wars, para quien no lo sepa, por ejemplo, el Imperio crea una colonia en Kashyyyk. No sé, los memes de que en el fandom de Star Wars nunca nos vamos a poner de acuerdo con nada. Es muy real. Bienvenidos, ciudadanos de la galaxia, a otro capítulo de Relaciones Intergalácticas. Soy Gris y como siempre estoy con Mau. Y yo, como siempre, estoy aquí con Gris y estábamos muy felices hace rato porque descubrimos tu eslogan de campaña, ¿te acuerdas? Sí. Estoy muy Estoy feliz porque estoy con Gris. 2057, ¿no? ¿Cómo que es 2057? Por poner un año, ¿no? Pero no, la verdad es que estamos muy contentos otra vez de estar aquí y les queremos mandar un saludo a todos los que nos estuvieron. Bueno, porque en ese video estabas tú hablando de Anakin, sino de que estuvieron funando a Gris por el tema de decirle Guapo, Anakin, y un montón de cosas, pero ya, Mauricio, ya, vamos a Pero dejar a eso mí en me el causa pasado. mucha gracia y conflicto que te digan como de, ¿por qué les dices guapos, dude? O sea, los que están ahí comentando seguramente le dijeron guapa a Natalie Portman siendo Batman, ¿no? O lo que sea, bueno. Pero bueno, Ay, otro tema. aparte, a mí algo que me da mucha risa, y también lo puse en mis historias, es que las veces que hemos dicho que sí, la orden Jedi es religiosa, la gente nos dice, no, ¿cómo creen que es religiosa? Es una orden militar. Y luego decimos de que, sí, tiene tintes militares. ¡No, es religiosa! Sí, Los memes de que en el fandom de Star Wars nunca nos vamos a poner de acuerdo con nada. Es muy real. Es muy real. Y es que es un universo tan amplio que puedes explicar hasta cosas de política, relaciones internacionales y demás. Pero aparte, ¿sabes qué? Creo que es la maravilla de Star Wars. O sea, es tan plural que hay espacio para todas las opiniones. Sí, Ujú. justamente. Entonces, el episodio de hoy, agárrense porque es uno de los más fieles a los comienzos del podcast, ¿no? Sí, Diría yo. sí, yo también creo. Sí. Porque el podcast nace, bueno, para empezar, nace con Gris, ¿no? Ella lo crea. Yo me adjunto después como anexo. Es que ese capítulo, tienen que ver el primer capítulo que hicimos Mau y yo. Fue muy bueno y Fue el de... Alderaan. Fue el del Alderaan. sí, Alderaan cierto. contra Costa Rica. Muy bueno. Ajá, muy bueno. Hablamos de las similitudes, todo eso. Ujú. Y la idea del podcast es que nace para intentar explicar cosas que pasan en el mundo real, de política, de historia, de relaciones internacionales y demás, con Star Wars, ¿no? Y creo que aquí vamos a tocar un tema muy sensible, sobre todo si son latinoamericanos, Sí, que ya hemos hablado de guerrilleros y demás, pero hoy ahora vamos a hablar de nuestras raíces. nos toca hablar de nuestras raíces. Y ¿Quieres también decirlo? creo que, no, o sea, antes de que presentes el tema, Sí. yo agregaría que vamos a hablar de uno de los conceptos más básicos de relaciones internacionales, porque Sí. justamente, y Sí, retomando sí. esta idea, pues sí, parte de lo que se buscaba con relaciones intergalácticas era pues llegar a las computadoras de quienes están estudiando relaciones internacionales y que tal vez les costaba un poco de trabajo algunos conceptos Ujú. que explicados con ejemplos de Star Wars iban a ser mucho más fáciles, ¿no? Y atraer a gente que no estaba estudiando esta carrera, pero que les interesan los temas. Y aquí estamos, casi un Sí, año después. justamente casi un año después, y vamos a hablar ahora sí del colonialismo, Ujú. que creo que es algo que también ha estado muy reciente en los medios y así por todo el tema de Israel, Gaza y demás, ¿no? Sí, Eh, porque algunas personas siento que cuando dicen o escuchan la palabra colonialismo, inmediatamente piensan aquí en México por lo menos, en la Nueva España, ¿no? ajá, Y ya, nada más. sí. Y es como de, dude, o sea, Que no es descabellado, ¿no? Porque es el ejemplo más cercano que se tiene. claro, pero es muy Pero chiquito, sí, ¿no? ¿tú cómo definirías o ¿Qué? sea, la colonización? ¿Cómo la definiría? Ujú, el Creo, concepto. creo que es el sistema, yo lo definiría como un sistema de poder en el cual la potencia mayor, por así Ujú. decirlo, de manera asimétrica, mantiene en el yugo a la potencia menor
con fines, yo diría, extractivistas, nada más. Porque en esencia la colonia se crea, ¿no? Se crean para extraer los recursos, sin que la gente de esos lugares, de las colonias, ganen algo, ¿no? O sea, como la caña de azúcar en Haití, por ejemplo, Ajá. ¿no? Y que a raíz de eso, pues Haití nunca tuvo una industria desarrollada fuerte, porque pues literalmente no les permitían, ¿no? Ujú. Aquí en México fue un tema un poco diferente, más no quiere decir que no hayan extraído. Evidentemente se Sí, extrajo claro. todo, ¿no? Y en Star Wars, para quien no lo sepa, por ejemplo, el Imperio crea una colonia en Kashyyyk, no sé si sabías, Ujú. que lo usan para prácticamente talar los árboles, que se acaba de descubrir hace poco que es de los objetos que probablemente son los menos comunes en el universo, los árboles, Ajá. o sea, la corteza como tal. El Imperio usa a los Wookiees en Kashyyyk para talar árboles, nada más. Y no les dan nada a los Wookiees, ¿no? O sea, es una colonia, literal. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se parece un poco a las colonias sobre todo en América, porque en África fue más para otro tipo de asuntos, Ajá. lo que es minería y lo que es esclavos. Sí. eh, pero en América Latina era la total agricultura, minería, ganadería, todo, y vete para las matrices, ¿no? En Europa. ¿Tú cómo lo definirías? Pues mira, dentro de lo que estuve investigando, encontré a un autor muy interesante. Aquí les vamos a poner el nombre del autor. Trin. Ah. Sí, Trin. Pero, básicamente, y por eso se las voy a, traducir Ujú, de forma lo más textual posible, pero habla de que, para empezar, no hay un concepto que sea globalmente aceptado sobre qué es la colonización, mm, sobre todo porque muchas veces se confunde con el concepto de imperialismo. ujú, Pero en sí, este autor hablaba de la colonización como que hay un acuerdo no hablado de que se entiende como una forma de dominación, de control de individuos o grupos sobre territorio o sobre el comportamiento de otros individuos y otros grupos. mm. Tiene todo el sentido, porque al final tu objetivo también es que el colonizado Ajá, aspire a ser el colonizador, exacto. ¿no? Para que esté 100% leal a ti. Ajá, Mm, exactamente. Y, se hace como o sea, bueno, también este autor hablaba de diferentes tipos de colonización que existen, ujú, pero yo creo que las 2 que más veo presentes en este hemisferio de la Tierra ujú. son el de exterminación y Okey, asimilación. La okey. exterminación habla de lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? Llega este grupo, ¿Los los ingleses? llegan Ah, los colonizadores ajá. a terminar con los colonizados. Ah, sí. No Pues hay una sí. mezcla, hay simplemente un se acabó, no eres bienvenido y o sea, hay un despojo, Es ¿no? un genocidio, literal. Ajá. Ujú, Y en cambio, en lo que pasó en México, por ejemplo, fue la colonización por asimilación, que implica que llega el colonizador con su cultura ujú, a compartirla. Yo sé que de forma violenta, pero al final del día hubo, pues, sí, un intercambio con la cultura colonizada. Y lo que sucede ujú, aquí es que, el autor lo definía como una cultura que dona y la otra cultura que recibe. mm. Tiene todo el sentido del mundo, porque al fin y al cabo, pues, México como nace ya como país, pues, es un país realmente multicultural. Ujú. Desde antes ya era una región multicultural, pero ahora con obviamente la implicación de todos los españoles y no solo españoles, ¿no? También de diferentes países de África, los portugueses que vinieron y demás, incluso los chinos, ¿no? Ujú. Por la nueva China, en fin. Tú estos 2 tipos Sí. de colonización, ¿dónde crees que se podrían ver en Star Wars? Mm, fíjate que el borrado que tú mencionas, o sea, Ujú. bueno, la eliminación, Mandalore. Ah, claro. O sea, el Imperio llega en la Noche de las Mil Lágrimas, Ujú. destruye el planeta de los Mandalor, roba todo el Beskar, ¿no? Y prácticamente el Beskar, que es este material con el que hacen la Sí, armadura sí, del sí. mandaloriano, es un material sagrado para los mandalorianos. Y ellos, el Imperio lo roba todo
lo funde en lingotes de créditos imperiales. Esto, a mi juicio, te habla de que el colonizador, el imperio, toma, en primera, borra la cultura del mandaloriano, que se Ajá. tienen que ir a refugiar a las cloacas casi casi. Ujú. Y en segunda, toma lo sagrado del colonizado y lo convierte pues, en mercancía. Por ejemplo, Y los vemos esto, caballos. ¿no? Vemos justamente el tema de lo del control de comportamiento, Sí. porque estaban atentando contra comportamientos y costumbres religiosas, incluso, Ujú. de los mandalorianos, porque, pues, Sí. sabemos que trae implícito muchas tradiciones, como lo que vemos con Grogu, de que, bueno, una parte de la armadura te la da Sí. tu bueno, Tu la vez pasada padrino. lo decías, tu padrino O en tu papá. ajá, tu papá Y en la el clan, chilena, pa, y el ajá, Vescarapa. y el Bueno. Beskar, y de ahí te hacen tu armadura. Sí. Y lo convierten en mercancía nada más, como los ingleses lo hicieron con los caballos, por ejemplo, que eran Ajá. sagrados para los Lakota, los Cherokee, o sea, literal, hablaban con los caballos Ajá, y pues, los usan como animales mercancía, de ¿no? carga, Como sí, animales de claro. carga, ¿no? Por ejemplo. Y en la de asimilación, híjole, ahí está más Está difícil, más ¿eh? Está complicada. más complicado en Star Wars. ¿Qué serán los... ¿A quién pondrías tú? Es que yo estuve tratando de pensar, pero siento que, ¿Los Gongans? no, No, ¿verdad? no creo, porque No se mezclan en es que ningún los punto. Gongans estaban, y creo que esto también lo podríamos revisar en otro de los capítulos, Ujú. pero los Gongans y los humanos de Naboo siento que estaban un poco en una posición como del apartheid en Sí, Sudáfrica. sí, o sea, no, en ningún momento Se habían se mezclado. mezclaron, Ajá. ni cultural, ni No, y biológicamente, aparte nada. no nos consta que los humanos no sean nativos de Naboo, o que los Gongans no Mm, sean nativos de Naboo. claro. Sí, de asimilación creo que está más difícil. Ahí sí no creo que haya un Es que no ejemplo vemos clarísimo, ¿no? mucha mezcla de Ujú. de Interespecie, especies, ¿no? ajá, porque, bueno, Sí, no. esta esta mujer es la Twi'lek verde. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo de su nombre, que es una rebelde. Ajá, pero justo esta especie, Ella, sí, las mujeres suelen ser esclavas dentro de la especie de los Twi'leks, ajá, pero ella está casada con un humano sí, y tienen un hijo humano. sí es cierto. Pero igual, en ese caso tampoco hay no está tan marcada la colonización, ¿no? En Sí, este no, tipo al menos, no se ve, porque no sabemos que los humanos hayan llegado ajá, al que hayan planeta de los llegado Twi'leks. y a colonizarlos, ¿no? Ajá, Como tal. exacto. No, no se ve, o Ese sea, es más bien solo un mestizaje. ajá, un mestizaje exactamente. Creo que estaría bueno que hicieran en algún punto una película o un capítulo de alguna serie o algo sobre la historia de justo de esta especie y demás. Estaría cool, Sí, porque ahí nos aclararía ciertas dudas. O si alguien se ha leído acá ahora las sí novelas, que sí, porque las ahí luego novelas, sacan mucha ¿no? información. Sí, literal. ¿Tú Porque tú qué otra cosa piensas de la colonización respecto de Star Wars? ujú, creo que lo más importante también es el hecho de que el colonizador se ve a sí mismo como el porta civilización, Ajá, ¿no? exacto. Que es, por Sí, ejemplo, a la pues fecha lo siguen diciendo, ¿no? O ajá, sea, claro, y es como, pues, agradéceme. Eso ajá. es otra cosa súper importante. Sí, Mau, qué bueno que lo tocaste, porque justamente lo que hace complicado para las relaciones internacionales el Ajá. poder definir la colonización es la doble moral que implica, porque Sí, para unos es como, el héroe que vino a rescatar a los salvajes, y por el otro lado son estos entes malignos que vinieron a acabar con una cultura entera, sí. ¿no? ¿Alguna vez has leído Orientalismo de Edward Said? En algún momento Ajá, que literalmente critica cómo le ponen Medio Oriente cuando ajá, no es Oriente de nada, ni a la mitad de nada. O sea, los europeos le ponen porque es a la mitad de o el camino a Oriente, ¿no? ajá, Entonces es una visión eurocentrista y colonizadora del sí, nombre Medio Oriente. Entonces, desde ahí, justo lo que dices, ahí se ilustra, porque creo que en Star Wars el civilizatorio, bueno, sí, la principal máquina de civilización es el Imperio, sí, claro, porque dice que había un caos en la galaxia y que sí. había que traer orden. Eh, después la Primera Orden, yo creo. Y ya, porque la Primera República también pudo haber sido una especie de colonizador light, ¿eh? O Seguramente. sea, no digo que a la fuerza ni nada, pero No, sí pero light. sí se trataba de hacer al menos pues, trataba de hacerse uniforme, ¿no? La forma en la que se operaba en toda la galaxia. Sí, porque, por ejemplo, hacen el parlamento donde hay 2 representantes de cada planeta
Pero, por ejemplo, ¿quién te dice que en un planeta, cualquier planeta, no hay más de 7 especies inteligentes, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo entre ellas Pues vas a tan ver solo cuál lo va? vemos con Naboo, porque en Justo. su momento quienes eran senadores eran Padmé y Ujú. Palpatine. Sí, eran humanos. Ajá, eran humanos. Nunca se representó a los Gungans hasta que Hasta llega Jar después, Jar. cuando llega Jar Jar. Ajá, exacto. Y desde ahí también hay una visión colonizadora, diría yo. No, obviamente no muy marcada. No, pero sí entiendo de dónde viene tu punto de, Ajá, okey, una ¿cuál es la simetría, cultura dominante? exacto, en un planeta. Ajá, Sí, o sea, si en ese momento, cuando no estaba Jar Jar, los políticos pensaban en preguntarle la opinión a Naboo, ajá, iban con humanos, no con Gongans. ajá. Que también es algo que se ha criticado mucho, ¿no? El cómo se utilizaba de una forma discriminatoria. Sí. Sí. Sí, justo. Si llega un chino a decir, bueno, ¿cuál va a ser el futuro del continente americano? Ujú. Va a hablar con los gringos, no con, por decir algo, Paraguay, ¿no? Ajá. Cuando tienen la misma importancia Tienen como un país. catálogo entero de países. Sí. Ajá, Entonces, creo que nos okey, da mucho que pensar, ¿no? sí. Mucho que pensar. Pero ahí les dejo la tarea a Disney, sobre todo, de que hagan su serie sobre esta especie, porque sí lo ocupamos. Sobre esta especie y sobre las colonizaciones, que nos cuenten un poquito más. Y Sí, queremos saber también cómo definirían ustedes la colonización, ¿no? Aquí sí. creo que dimos 2 definiciones tranquilas. Tranquilas, todo relax, nada muy Ajá. estirado. Y aparte, nuestra audiencia está en países como el nuestro, que fueron colonizados Sí, en en su su momento, mayoría. Ujú. ¿no? Entonces todos tenemos un poco de background de lo que significa y Habrá con quien lo viva diferente. claro, Ujú. sí. Entonces los dejamos con eso y muchas gracias por escucharnos, obviamente. Sí.